Bueno, Paola, muchas gracias por la invitación y también a Cambioí. En relación con la pregunta, pues es importante advertirle a la ciudadanía que lo que se presenta hoy en Colombia es un conflicto de intereses entre dos normas. Por un lado, la Constitución Política de Colombia y por el otro lado, un decreto de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Es importante también decirles que ante un conflicto de intereses que se pueda presentar entre estas normas, siempre va a prevalecer lo que disponga la Constitución Política de Colombia. Así se regula en el artículo cuarto, donde se dice que la Constitución Política es una norma de normas. En ese evento, cuando una norma inferior contraría lo dispuesto en la Constitución, se debe aplicar la Constitución. Y parto desde ese punto de vista porque es la Constitución la que establece en el artículo 37 también el derecho a la protesta, a las manifestaciones públicas. Y este derecho no puede ser, digamos, limitado de manera tan directa por un decreto municipal. En ese orden de ideas, si los manifestantes en medio de un toque de queda salen de su domicilio hacia el lugar donde se van a realizar las protestas, están en todo su derecho de hacerlo. ¿Qué sucede entonces? Que si en ese transcurso del domicilio al lugar de concentración un policía los detiene y les impone un comparendo, la persona tiene tres opciones. Primero, o pues la más importante es calmarse, ¿no? Calmarse porque el Código de Convivencia Ciudadana establece en el artículo 156 que en el momento que usted, digamos, exalte demasiado o entre en conflicto con la policía o también genere algún peligro para la integridad de ellos o alguna persona, en ese momento la policía se lo puede llevar a lo que antes se denominaba como la UPJ, ¿sí? Entonces la primera recomendación es calmarse. Segundo, aceptar el comparendo, pero esa aceptación debe ser parcial, porque la persona a la que se le impuso la medida correctiva, hablamos de medidas correctivas porque no son sancionatorias, tiene derecho a interponer un recurso de apelación ante el inspector de policía entre los 3 días siguientes a la imposición de la medida correctiva. Ese inspector de policía entonces debe abrir una audiencia donde le tiene que dar la palabra al manifestante para que rinda unos descargos y presente algunas pruebas si las tiene. Esas pruebas lógicamente tienen que dirigirse a tumbar la medida correctiva. ¿Y cuál va a ser la principal razón? Es que mi derecho a la protesta está consagrado en el artículo 37 de la Constitución y el toque de queda en un decreto de la alcaldía municipal, ¿sí? Con eso, no, lo que estoy diciendo no es que la persona entonces, porque sí, vaya a violar la directriz del toque de queda, sino que si va a salir de su domicilio, efectivamente lo haga para ejercer un derecho que está consagrado en la Constitución Política. Si usted sale de su domicilio y no lo hace en el caso puntual en el que estamos viviendo, a marchar, a ejercer su derecho a la protesta, entonces será muy difícil tumbar esta medida correctiva de la policía. Tercero, eh, esas medidas correctivas por lo general son unas multas. El Código de Convivencia Ciudadana tiene muchas clases de medidas correctivas y la más importante pues aquí es la multa, que es pagar una suma de dinero. La persona también, si así lo considera, puede entre los 5 días siguientes ante el inspector de policía solicitarle un cambio de la multa por un trabajo comunitario. Y ese trabajo comunitario se desarrollaría con 6 horas de trabajo a la comunidad, que es lo que hemos visto en algunas ocasiones en el Parque Murillo Toro de la ciudad, cuando algunos muchachos van y ayudan a limpiar las paredes, los grafitis que están en el parque. Digamos que esas son las tres opciones que tiene la ciudadanía en este momento para atacar una medida correctiva que imponga un funcionario de la Policía Nacional. Doctor, ¿es obligación pagar las multas que se imponen por violar las restricciones, en este caso la medida del toque de queda que rigió en la ciudad de Ibagué hace algunos días? Sí, son obligatorias siempre y cuando usted deje vencer ese plazo que tiene para interponer el recurso de apelación y tumbar la medida correctiva. Después de vencido ese plazo, la medida correctiva va a quedar en firme y usted va a tener una carga o va a ser un deudor del Estado, en este caso de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Hoy tengo entendido que el alcalde ya radicó un proyecto ante el Consejo Municipal que ya se aprobó en el primer debate para generar unos descuentos. Sin embargo, ese proyecto pues todavía no está totalmente aprobado.
Pero la norma, el Código de Convivencia Ciudadana, sí establece que una vez en firme la medida, pues usted también tendrá 5 días para pagar y eso le va a generar un descuento del 50% de la medida correctiva. De pasarse esos días, usted estará en la obligación de pagar la totalidad de la medida correctiva, si es una multa. Abogado, en el transcurso de estos días hemos visto los jóvenes haciendo protestas, manifestándose, otros haciendo vandalismo y demás. Esto pues ha generado un enfrentamiento entre la ciudadanía y los integrantes del SMAT, de la Policía Metropolitana. La policía puede capturar y retirar de los sitios de concentración a los jóvenes a diferentes estaciones de policía, o cómo es ese proceso. Eso sí es legal, eso sí está consagrado dentro de la Constitución. A ver, mira, aquí lo primero que hay que hacer es que sería imposible estigmatizar en algún momento que todas las personas que salgan a la protesta generen vandalismo. Eso digamos que está claro para todos. Hay unas personas que sí respetan ese derecho a la protesta y lo hacen de manera correcta. Ahora, esa delgada línea que se genera cuando empiezan actos de vandalismo, que ya no están cobijados por el derecho de la protesta, sino que ya activan el ejercicio de la Policía Nacional, está facultado, el mismo Código de Convivencia lo establece en el artículo 156, una de las facultades que tiene la policía que se denomina retiro del lugar. Y la policía puede hacerlo siempre y cuando se presente en ese momento una situación que pueda generar alguna afectación a la vida o a la integridad de esa persona o de otras personas alrededor. Por esa razón, la policía se está llevando a los ciudadanos que están generando vandalismo. Si un ciudadano en ejercicio formal, legal, correcto del derecho a la protesta es llevado a una estación de policía, con base en ese artículo, esa aprehensión se considera ilegal, porque digamos que en virtud de ese código de convivencia, la policía solo podría retirar a los ciudadanos en el evento que acabamos de hablar. Segundo, cuando haya o ellos determinen que se encuentra un delito en flagrancia en este caso, o dos, cuando haya una medida o una orden de captura previa. En otros casos no sería posible hablar de una aprehensión legal por parte de la policía. ¿Ha conocido usted en los últimos días casos de personas que hayan sido capturadas por parte de la policía sin haber cometido ningún delito y que hayan participado de las manifestaciones o de las marchas? Sí, ayer tuve conocimiento de 2 niñas que iban por la calle 37, un poco más adelante de la Lambalá, y se dirigían a la 37 con Quinta. Era el ejemplo que les colocaba al principio de la entrevista. Si usted se dirige de su domicilio al lugar de concentración, usted está en todo el derecho de trasladarse de ese lugar en el toque de queda. Lo conocí, efectivamente llegó un equipo de derechos humanos y con el mismo fundamento que hoy les estoy entregando en la entrevista, fue posible que primero no se las llevaran y segundo que las chicas se calmaran para que no las pudieran retirar del lugar y se les dio, digamos, la capacitación jurídica para que interpusieran, creo que el día de hoy ya se impuso, el recurso de apelación para poder tumbar la medida correctiva. Eso es lo que deben hacer todos. Doctor, las recomendaciones para los protestantes, para los manifestantes, en medio de esta situación que vive el país, pues a raíz de todas las protestas que se han generado por parte de las determinaciones tomadas por el gobierno nacional. ¿Cuál es la recomendación para la comunidad en general? Definitivamente hay que salir a marchar. La protesta es un derecho que está consagrado en el artículo 37 de la Constitución, pero hay que hacerlo de manera correcta, de manera pacífica, y con pacífica me refiero a no poner en peligro la integridad ni la vida de otras personas que también están marchando. Que en el evento de que tengan algún encuentro con la policía, lo más prudente es tomar la calma para evitar un retiro forzoso del lugar y con base en estos procedimientos legales, iniciar las acciones para tumbar las medidas correctivas. Hoy, si tú me lo permites, yo estoy muy orgulloso no solo de los abogados de las grandes firmas de este país, sino también de colegas independientes como yo y de universidades públicas y privadas que hoy tienen una asesoría gratuita para todas esas personas que se encuentren involucradas en situaciones de aprehensión ilegales. Entonces, también es un espacio para
de manera personal hacerles un reconocimiento y también decirle a toda la ciudadanía que las puertas de la asesoría jurídica, sobre todo en la ciudad de Ibagué, están abiertas. Conozco muchos abogados y que ya están prestando la asesoría jurídica, especialmente también en cabeza del consultorio jurídico de la Universidad del Tolima y del consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué. Supongo ya que la Universidad Cooperativa se debe sumar, o si no lo ha hecho, pero creo que sí, a este modelo de participación ciudadana, porque los abogados tenemos un deber social y ese deber social implica ayudar a la comunidad en momentos de crisis sociales como este.